Génesis. El comienzo de todo. Parte 1. Introducción al libro de Génesis. Génesis es la puerta de entrada a toda la Biblia. Es el libro donde todo comienza: el universo, la vida, el ser humano y la relación con Dios. La palabra Génesis proviene del griego y significa origen o comienzo. Este nombre refleja perfectamente su contenido. Nos relata los orígenes del mundo, del pecado, del juicio divino y, sobre todo, del plan de salvación. ¿Quién escribió el Génesis? La tradición atribuye su autoría a Moisés, el líder del pueblo de Israel. Se cree que fue él quien recopiló estos relatos bajo la inspiración de Dios. Aunque los eventos narrados ocurrieron mucho antes, fueron conservados oralmente durante generaciones antes de ser puestos por escrito. Génesis es también el primer libro del Pentateuco, el conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia. Estos libros, también conocidos como la Torá en la tradición judía, forman el corazón de la enseñanza espiritual y moral del Antiguo Testamento. El contenido de Génesis se divide en 2 grandes partes. La primera va del capítulo 1 al 11 y narra la historia universal, la creación, el pecado, el diluvio y la Torre de Babel. La segunda, desde el capítulo 12 hasta el 50, se enfoca en la historia de los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y José. Son ellos quienes darán origen al pueblo de Israel. Estudiar el Génesis es asomarse al comienzo de la humanidad, pero también al inicio del vínculo de amor y promesa entre Dios y su pueblo. Es el primer paso de un largo camino que recorre toda la Biblia. Parte 2. Contexto histórico y cultural. Para entender mejor el mensaje del Génesis, es importante situarlo en su contexto histórico y cultural. Aunque los eventos relatados se remontan al origen del mundo, el libro fue escrito muchos siglos después, probablemente entre los siglos XV y XIII a.C., durante el tiempo del Éxodo o después, en el desierto. En esa época, el pueblo de Israel estaba formándose como nación. Venía de siglos de esclavitud en Egipto y necesitaba una identidad propia. Génesis, junto con los demás libros del Pentateuco, les daba esa identidad, un origen, un propósito y un Dios que los había elegido. El mundo antiguo estaba lleno de relatos de creación, como los mitos babilónicos o egipcios. Pero el Génesis es diferente. Presenta a un único Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe, y muestra al ser humano como una criatura digna, hecha a imagen de ese Dios. Este contraste es importante. En otras culturas, los dioses eran muchos, caprichosos y distantes. En Génesis, en cambio, Dios es uno solo, es justo, cercano, y se relaciona con su creación. También es relevante el papel que juega la tierra. En un tiempo donde los pueblos vivían en constante lucha por territorios, el Génesis les recordaba a los israelitas que la tierra prometida no era un simple lugar geográfico, sino parte del pacto con Dios. En resumen, el contexto del Génesis es el de un pueblo que está aprendiendo a ser libre, a confiar en su Dios y a vivir como una comunidad con una historia sagrada. El libro no solo enseña teología, también forma una identidad espiritual y cultural. Parte 3. Mensajes clave del Génesis. El libro de Génesis no es solo un relato de hechos antiguos, sino una profunda revelación espiritual. A través de sus historias, transmite mensajes esenciales sobre Dios, el ser humano y el sentido de la vida. Uno de los primeros grandes mensajes es que Dios es el creador de todo. Nada existe por casualidad. Todo fue hecho con intención, orden y belleza. El mundo no es el producto del caos, sino de una voluntad amorosa que desea la vida.
El segundo mensaje es que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Esto le otorga una dignidad única. El hombre y la mujer no son esclavos de los dioses ni simples criaturas. Son responsables, libres y llamados a cuidar la creación. Génesis también nos muestra el origen del pecado. A través del relato de Adán y Eva, entendemos que la libertad humana puede ser mal usada y que esa desobediencia trae consecuencias. El pecado rompe la armonía entre Dios, el ser humano y la naturaleza. Sin embargo, incluso en medio del pecado, aparece otro mensaje poderoso, la misericordia de Dios. Aunque Adán y Eva son expulsados del Edén, Dios los protege. Aunque la humanidad se corrompe, Dios elige salvar a Noé. Aunque las naciones se dispersan, Dios llama a Abraham para iniciar un nuevo camino. Otro gran mensaje es el de la promesa. Dios hace un pacto con Abraham y le promete descendencia, tierra y bendición. Esa promesa se convierte en el corazón de la historia bíblica. Es un compromiso de amor que atraviesa generaciones. Por último, el libro de Génesis nos habla de la providencia divina. La historia de José, vendido por sus hermanos, muestra cómo incluso el mal puede ser transformado en bien cuando se confía en Dios. Nada escapa a su plan. Incluso en medio del dolor, Él sigue obrando. En cada página del Génesis se revela un Dios que crea, llama, juzga, perdona y guía. Un Dios que no se olvida de su creación ni de sus promesas. Parte 4. Personajes principales del Génesis. Génesis no solo nos habla de grandes eventos, sino de personas concretas. A través de sus vidas, decisiones y errores, Dios revela su carácter y su plan. Cada personaje nos deja una enseñanza. Adán y Eva son los primeros seres humanos. Representan a toda la humanidad. En ellos vemos la belleza del inicio, la libertad que Dios les dio y también la fragilidad frente a la tentación. Su historia nos muestra el precio del pecado, pero también el inicio de la esperanza. Caín y Abel. Sus vidas nos enfrentan a una verdad difícil. El mal también nace del corazón humano. Caín representa los celos, la violencia, la falta de dominio propio. Abel, en cambio, es símbolo de fe y entrega. Este relato nos habla de responsabilidad y de la voz de la conciencia. Noé vivió en tiempos oscuros, cuando la maldad parecía dominar todo. Pero él caminó con Dios. Su obediencia lo salvó a él, a su familia y a la humanidad. Noé representa la fe firme en medio del caos. Abraham es el gran patriarca, el amigo de Dios. Dejó su tierra sin saber a dónde iba, solo por obedecer una promesa. Es un modelo de fe, de confianza y de espera. Dios hizo con él un pacto que cambiaría la historia. Sara, esposa de Abraham, mujer de carácter fuerte y gran valor. Aunque dudó, también creyó. A través de ella llegó la descendencia prometida. Su historia muestra que nada es imposible para Dios, ni siquiera dar vida en la vejez. Isaac, hijo de la promesa, fruto de un milagro. Su vida parece más tranquila, pero también está marcada por la fidelidad de Dios. Fue instrumento de continuidad en el plan divino. Jacob, nieto de Abraham, hombre lleno de contradicciones. Engañó y fue engañado. Luchó con Dios y recibió un nuevo nombre, Israel. Su vida nos recuerda que Dios transforma, incluso lo más roto, y hace surgir una nueva historia. José, el soñador. Vendido por sus hermanos, pero nunca abandonado por Dios. Pasó por el pozo, la esclavitud y la cárcel, pero llegó a gobernar Egipto. Su vida enseña que el sufrimiento puede tener un propósito y que el perdón es más grande que la venganza.
Cada uno de estos personajes tiene luces y sombras. Pero todos forman parte de una historia más grande, la historia de Dios con la humanidad. Parte 5. Influencia del Génesis en la fe y la cultura. El libro de Génesis no es solo un texto antiguo. Ha influido profundamente en la manera en que millones de personas entienden el mundo, a Dios y a sí mismas. En la fe cristiana, Génesis es el punto de partida de toda la historia de la salvación. Nos muestra por qué el mundo necesita redención, y cómo Dios comenzó a obrar esa restauración desde el principio. Jesús mismo es presentado como el cumplimiento de las promesas que comenzaron con Abraham. En la tradición judía, Génesis es la base de la identidad del pueblo de Israel. Sus patriarcas no son solo figuras del pasado, sino raíces vivas de una historia sagrada. A través de ellos, se transmite la idea de un pueblo elegido, llamado a vivir en alianza con Dios. En la cultura occidental, Génesis ha dejado una huella inmensa. Su influencia se encuentra en la literatura, la filosofía, el arte y la música. Las imágenes del jardín del Edén, del arca de Noé, de la torre de Babel o de la fe de Abraham han inspirado a generaciones enteras. Además, Génesis ha marcado el pensamiento sobre la dignidad humana, el matrimonio, la justicia y la esperanza. La idea de que todo ser humano tiene un valor infinito porque fue creado a imagen de Dios ha sido clave en la defensa de los derechos humanos. Incluso en debates científicos y éticos modernos, el Génesis sigue siendo citado. Aunque sus relatos no son manuales científicos, siguen planteando preguntas profundas. ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hay un propósito en la vida? La influencia de este libro no se limita a lo religioso. Es una fuente de sabiduría, de inspiración y de sentido. Es un libro que no se agota, porque cada generación lo redescubre desde su propia búsqueda. Parte 6. Conclusión y aplicación personal del Génesis. Génesis no es solo el primer libro de la Biblia. Es también una puerta abierta hacia el corazón de Dios. Nos habla de un comienzo, pero también de un propósito eterno. A través de sus páginas descubrimos que la creación no es fruto del azar. Dios creó todo con sabiduría y amor. Y dentro de esa creación, tú y yo tenemos un lugar especial. El Génesis nos recuerda que fuimos hechos a imagen de Dios. Eso significa que tenemos dignidad, libertad y capacidad para amar, crear y elegir el bien. Pero también nos muestra nuestra fragilidad, y cómo el pecado puede distorsionar esa imagen. Sin embargo, el mensaje más profundo es este: Dios no abandona su creación. Aunque el ser humano se equivoque, Él sigue buscando. Aunque caigamos, Él sigue llamando. Aunque la historia se complique, su promesa permanece. Cuando leemos la vida de Abraham, de Sara, de Jacob o de José, entendemos algo esencial. Dios no elige a los perfectos. Elige a los que están dispuestos a caminar con fe. A los que, con dudas o temores, deciden confiar. ¿Y cómo podemos aplicar esto hoy? Podemos comenzar por mirar nuestra propia vida con ojos nuevos. Saber que no estamos aquí por accidente. Que Dios tiene un plan para nosotros. Y que ese plan incluye fe, lucha, perdón y promesa. Génesis nos invita a confiar. A caminar como Abraham, aunque no veamos todo el camino. A resistir como José, aun cuando parezca que todo está en contra. Y a recordar, como el pueblo de Israel, que Dios es fiel. Hoy, el comienzo puede volver a escribirse en tu corazón. Porque cada día, Dios sigue diciendo: yo estoy contigo. No temas. Yo te guiaré. Amén.